La neblina de la mañana se aferraba a los valles del norte de Montana mientras Chris Rivers conducía su vieja pick-up por el camino de grava que serpenteaba rumbo al rancho Whispering Winds. Octubre había pintado los álamos de un dorado profundo, y un primer toque de nieve coronaba las montañas del Parque Nacional Glacier a lo lejos. Debió haber sido una vista hermosa, pero Chris no lograba sacudirse la melancolía que parecía envolverlo todo. Iba camino a una subasta por ejecución hipotecaria. Nunca es algo agradable, pero es especialmente devastador cuando se trata de una operación familiar que había sobrevivido generaciones enteras. El rancho Whispering Winds había pertenecido a la familia Hoffman por más de un siglo, había resistido la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y tantas crisis económicas que ya nadie las recordaba. Pero no pudo sobrevivir a la combinación mortal de sequía, enfermedad y deudas que finalmente obligaron al banco a cobrarlo todo. La operación de Chris, el Triple Creek Ranch, era modesta pero estable. Manejaba unas 200 cabezas de ganado y mantenía una pequeña manada de caballos de trabajo. No era rico, ni de cerca, pero había logrado capear las últimas tormentas económicas mejor que algunos de sus vecinos. Por eso estaba ahí ese día, no buscaba ofertas, buscaba ayudar a que al menos algunos buenos animales encontraran un hogar digno. El Whispering Winds alguna vez había sido impresionante. Incluso ahora, con la pintura descarapelada y las cercas vencidas, Chris podía ver la estructura, los huesos de lo que fue una operación de primera. La casa principal era una enorme construcción de troncos, con un porche que rodeaba toda la estructura y chimeneas de piedra. Los graneros, hechos de madera sólida, habían sido construidos para durar generaciones. Todo hablaba de orgullo, tradición y trabajo duro. Y ahora, todo estaba siendo vendido para pagar a los acreedores. Autos y camionetas ya comenzaban a llenar el patio principal. Sus ocupantes estudiaban las hojas de venta y caminaban entre los lotes de ganado, maquinaria y caballos. Chris reconocía la mayoría de los rostros, rancheros vecinos, comerciantes de ganado y uno que otro especulador buscando gangas. Era una comunidad pequeña, unida, donde todos sabían los asuntos de todos. El subastador era un hombre corpulento llamado Dutch Michie, cuya voz retumbante había marcado ventas en toda la región por 30 años. Era bueno en lo que hacía, pero Chris podía escuchar la falta de entusiasmo en su voz mientras avanzaba por los lotes. A nadie le gustaba vender el legado de una familia. Primero fueron las reses, un ganado decente que alcanzó precios justos. Después vino la maquinaria, tractores, empacadoras, equipo que, aunque viejo, había sido bien mantenido. Los caballos estaban programados para el final, lo que le dio a Chris tiempo para caminar por los establos y observarlos con calma. La mayoría de los caballos Hoffman eran animales de calidad, caballos de trabajo con buenas líneas de sangre y entrenamiento sólido. Conseguirían buenos precios y terminarían en ranchos donde seguirían haciendo lo que sabían hacer. Pero en una esquina del establo principal, casi escondido detrás de una pila de pacas, Chris encontró algo que lo hizo detenerse. Era un semental viejo, quizá rondando los 20 años, que permanecía quieto en un pequeño corral. Su pelaje, un castaño profundo, había perdido brillo con los años, su crin y cola mostraban hilos de gris. Estaba delgado, no desnutrido, pero sí visiblemente falto de la nutrición que un caballo de su edad necesitaba para mantenerse fuerte. Chris buscó una placa, un nombre, algo que revelara la identidad del animal, pero no encontró nada. Cuando preguntó a uno de los peones del rancho, el joven simplemente se encogió de hombros. Ese es solo el viejo Red. Ha estado aquí desde que tengo memoria. La familia perdió sus papeles y quién sabe qué más. Una lástima, en verdad. El viejo decía que antes era algo especial. ¿Qué tipo de especial?, preguntó Chris. De corte, creo. O tal vez de running. Pero eso fue mucho antes de mi tiempo. Ahora solo, está ahí. Chris observó al semental con más atención. Bajo el abandono y la edad, podía ver la conformación de un animal de calidad. Cuartos traseros fuertes, buena estructura ósea, una cabeza inteligente, a pesar de la mirada apagada. Ese caballo, alguna vez, había sido valioso. Las ventas de caballos no comenzarían hasta entrada la tarde. Para entonces, la multitud ya se había reducido un poco. Muchos compradores de ganado habían cargado sus compras y se habían ido a casa. Pero todavía quedaban suficientes conocedores de caballos como para asegurar una puja competitiva por los mejores animales. Los primeros lotes se desarrollaron como era de esperarse. Buenos caballos de trabajo alcanzaron precios razonables, y la mayoría se fue a ranchos vecinos donde seguirían haciendo lo que habían sido entrenados para hacer.
Chris pujó por una yegua joven que sería una buena incorporación a su caballada, y la ganó por un precio justo. Luego sacaron el lote número 41, semental castaño sin registrar, aproximadamente 20 años. El viejo caballo se veía aún peor bajo las luces duras del anillo de ventas. Llevaba la cabeza baja y parecía confundido por el ruido y el alboroto a su alrededor. Algunas personas se rieron al verlo, y Chris alcanzó a escuchar a alguien murmurar algo sobre comida para perro. Ahora sí, aquí tenemos a un viejito, anunció Dutch Michey con un entusiasmo claramente forzado. Buen semental de base, estoy seguro. ¿Quién abre la puja en $500? Silencio. ¿250? Más silencio. La multitud estaba perdiendo el interés, ansiosa por pasar al equipo agrícola que venía después. ¿$100? Vamos, seguramente alguien puede usar un semental viejo como adorno de potrero. Chris sintió esa ya conocida opresión en el pecho. Había rescatado suficientes animales no deseados a lo largo de los años como para reconocer la mirada en los ojos del viejo caballo. No era solo descuido. Era rendición. El animal había perdido la esperanza. «¿100?» gritó Chris. Varias cabezas se volvieron hacia él. Beck Jim Cartwright, dueño del rancho más grande del valle, negó con la cabeza divertido. ¿Otra vez recogiendo perros callejeros, Rivers? Chris ignoró el comentario, manteniendo la vista fija en el caballo. Había algo en ese animal que lo inquietaba. No solo el abandono evidente, sino algo más profundo, la sensación de que ese caballo alguna vez había sido importante, valioso, querido. A la una, a las dos, vendido a Chris Rivers por $100. Después, mientras Chris cargaba sus compras en el remolque, se encontró con Fred Hoffman, el antiguo dueño del rancho. Fred rondaba los 70, un hombre orgulloso que hacía un esfuerzo visible por ocultar la devastación de haber perdido la operación familiar. «Te agradezco que te lleves al viejo semental», dijo Fred, con la voz ronca por la emoción. «Me tenía preocupado pensar qué iba a hacer de él. Parece un buen caballo, solo necesita cuidados», respondió Chris con diplomacia. Fred asintió y luego miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. «Ese caballo tiene más de lo que parece a simple vista. Mi abuelo lo compró en una operación muy fina allá en Texas, hace como 15 años. Pagó buena lana por él. Más de lo que en realidad podíamos permitirnos». «¿Qué clase de operación fina?», preguntó Chris. «No recuerdo bien el nombre. Algo con Royal o Real, creo. Pero el abuelo siempre decía que ese semental tenía líneas de sangre que valían más que todo nuestro hato junto». La mirada de Fred se perdió en el recuerdo. Luego al abuelo le dio el derrame y mi papá se hizo cargo del rancho. A mi papá nunca le interesó mucho eso de la cría. Él solo quería ganado y caballos de trabajo. Chris sintió despertarse la curiosidad. ¿Y qué pasó con los papeles del semental? Ahí está el detalle. No los encontramos. Cuando el abuelo murió, revisamos todos sus archivos, pero los papeles de registro de ese caballo desaparecieron. Se pudieron haber perdido en el incendio del 2008, o tal vez siguen por ahí, enterrados en alguna caja. Sin papeles, no es más que un caballo viejo más. Pero si los encontraras. Fred se encogió de hombros. Aunque ya da igual. Aunque aparecieran mañana, no cambiaría el hecho de que perdimos el rancho. Se detuvo un momento, estudiando el rostro de Chris. Pero si te da curiosidad, podrías hablar con el viejo Doc Henley. Él fue el veterinario que revisó al caballo cuando el abuelo lo trajo por primera vez. Si alguien se va a acordar de los detalles de sus líneas de sangre, es él. Esa noche, Chris acomodó al viejo semental en un establo cómodo en su propio rancho. El caballo comía con cautela, como si no estuviera del todo seguro de que la comida seguiría ahí si apartaba la vista. Chris pasó un buen rato simplemente observándolo, tratando de ver más allá del abandono, buscando al animal que todavía quedaba debajo. Definitivamente había algo especial en ese caballo. Sus movimientos, aunque lentos por la edad y la mala condición, conservaban la gracia fluida de un atleta. Su cabeza, pese al apagamiento en sus ojos, era fina e inteligente. Y había algo en la manera en que se sostenía, una dignidad que ni los años de indiferencia habían logrado romper. A la mañana siguiente, Chris llamó al doctor Warren Henley, el veterinario que había atendido la zona por más de 40 años antes de retirarse. El Doc Henley ya pasaba de los 80, pero seguía tan agudo como siempre, con una memoria casi enciclopédica para los caballos y sus líneas de sangre. «Semental castaño del rancho Whispering Winds», repitió el doctor, su voz chisporroteando a través del teléfono. «Ah, sí que lo recuerdo.
Vaya que sí. Hermoso caballo. El viejo Karl Hoffman estaba orgullosísimo de ese animal. Fred mencionó que su abuelo pagó una buena cantidad por él, dijo Chris. $25,000, si mi memoria no me falla. Y eso fue hace 15 años, ¿eh? Era mucho dinero para un rancho como el suyo. Hubo una pausa. Chris escuchó el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. Siempre llevé registros detallados de todos los animales que traté, déjame ver, sí, aquí está. ¿Qué tiene? Preguntó Chris, conteniendo el aliento. El caballo originalmente se llamaba Crimson Dynasty, hijo de Royal Crimson y de Dynasty Pramis. Y Chris, esas son líneas de sangre muy serias. Royal Crimson fue uno de los mejores sementales de caballos de corte en todo el país. Chris sintió que el pulso se le aceleraba. Caballos de corte, no solo caballos de corte. Campeones. Los descendientes de Royal Crimson habían ganado millones en premios, y Dynasty Pramis tampoco se quedaba atrás. Era hija de Kennel Freckles, uno de los padrillos fundamentales de la industria moderna del cutting horse. Dios santo, murmuró Chris. Así es, continuó Henley. Ese caballo, ese que compraste por $100, podría valer una fortuna si sus líneas de sangre son legítimas. Sementales con ese origen todavía cobran tarifas de reproducción de $10,000 o más. La voz del doctor se volvió más seria. La pregunta es, ¿por qué un caballo así terminaría olvidado en el fondo de un establo? Esa pregunta persiguió a Chris el resto del día. Pasó horas investigando en línea líneas de sangre de cutting horses, tratando de armar el rompecabezas de la historia del semental. Pero lo que encontró solo profundizó el misterio. Royal Crimson había sido, efectivamente, uno de los padrillos élite de finales de los 90 y principios de los 2000. Sus hijos habían dominado competencias por todo el país, ganando millones y cobrando tarifas altísimas de reproducción. Pero Chris no encontró ningún registro de un caballo llamado Crimson Dynasty en las bases de datos oficiales. Más desconcertante aún, encontró varias referencias a crías de Royal Crimson que habían desaparecido con los años. Caballos valiosos que simplemente se habían esfumado del mundo de la cría. La Asociación Nacional de Cutting Horse incluso había emitido alertas por animales robados, ofreciendo recompensas considerables. ¿Era posible que el caballo que ahora estaba en el establo de Chris fuera uno de esos animales desaparecidos? La idea era tan emocionante, como aterradora. Si Crimson Dynasty era legítimo, podía valer cientos de miles de dólares. Pero si era un caballo robado, tenerlo podría meter a Chris en serios problemas legales. Todavía estaba dándole vueltas a todo eso cuando sonó su teléfono. El identificador mostraba un número desconocido. ¿El señor Rivers? Habla Olivia Turner, de Turner Equine Legal Services, en Dallas. Entiendo que recientemente adquirió un caballo en la subasta por ejecución hipotecaria del rancho Whispering Winds. La sangre de Chris se heló. ¿Quién pregunta? Represento a ciertas partes interesadas en localizar caballos desaparecidos con líneas de sangre específicas. Creemos que el caballo que usted compró podría ser uno de varios animales robados a mis clientes hace algunos años. Compré ese caballo en una subasta legítima. Tengo el comprobante de compra. Por supuesto. Nadie está cuestionando la legitimidad de su compra. Pero si el caballo es efectivamente uno de nuestros animales desaparecidos, mis clientes estarían muy interesados en recuperarlo, a un precio justo, naturalmente. ¿Qué tipo de precio justo? Dijo Chris con cautela. Digamos, 10 veces lo que usted pagó por él. $1,000 por un caballo que claramente ya pasó su mejor época parece generoso. Las sospechas de Chris se solidificaron. Olivia Turner estaba tanteando, tratando de confirmar que él tenía el caballo que buscaban sin revelar demasiado. La oferta era ridículamente baja para una recuperación legítima. Si el caballo realmente valía cientos de miles, hubieran ofrecido mucho más que $1,000. No estoy interesado en vender, respondió Chris, firme. Señor Rivers, la voz de Olivia se volvió más fría, debo mencionarle que mis clientes tienen recursos e influencia considerables. Están dispuestos a recurrir a todas las vías legales para recuperar su propiedad. Sería desafortunado que usted terminara atrapado en una batalla legal larga y costosa por un caballo al que no tiene real apego. ¿Eso fue una amenaza? Es un consejo amistoso. Le daré un tiempo para reconsiderarlo, pero no esperaría demasiado. Mis clientes no son conocidos por su paciencia. Después de que colgó, Chris se quedó de pie en su cocina, mirando por la ventana hacia el establo donde estaba alojado Crimson Dynasty. Fuera lo que fuera aquello,
era mucho más grande que un simple caso de papeles extraviados. Alguien quería a ese caballo con tanta desesperación que logró encontrarlo después de 15 años, y estaba dispuesto a usar intimidación para conseguirlo. Esa noche, Chris condujo de vuelta al rancho Whispering Winds. La casa principal estaba oscura. Fred Hoffman se había mudado al pueblo después de la venta, pero las luces del granero seguían encendidas. Chris encontró a uno de los peones, un joven llamado Eddie Crow, limpiando el equipo que quedaba. Eddie, necesito preguntarte algo. Ese semental viejo que compré, ¿alguien más mostró interés en él antes de la subasta? Eddie miró a su alrededor, nervioso. ¿Por qué lo pregunta? Solo curiosidad. Parecía un caballo demasiado particular como para haber quedado olvidado al fondo de un establo. Eddie guardó silencio un momento, luego dejó el cabestro que estaba aceitando. Hace unas semanas vinieron unas personas preguntando por caballos. Gente de ciudad, ya sabe, ropa fina, camioneta cara. Estaban muy interesados en revisar todos los establos. ¿Dijeron que buscaban? Que eran compradores de caballos, buscando posibles adquisiciones antes de la subasta. Pero Eddie dudó. ¿Pero qué? Pasaron mucho tiempo en el establo de atrás, donde estaba el viejo semental. Tomaron fotos, hicieron muchas preguntas sobre su historia. Luego hablaron con el señor Fred, largo rato, a solas. Chris sintió como las piezas empezaban a encajar. ¿Recuerdas algo más sobre esas personas? Una mujer de cabello rubio corto, muy profesional, y dos hombres que parecían más guardaespaldas que compradores de caballos. La voz de Eddie bajó de tono. Después de que se fueron, el señor Fred se veía muy alterado, y movió al semental a ese corral del fondo donde nadie lo vería, como si estuviera intentando esconderlo. Tal vez, respondió Chris lentamente. O tal vez estaba tratando de protegerlo. Esa noche, Chris se quedó despierto hasta tarde en su cocina, una taza de café enfriándose frente a él mientras trataba de unir todo lo que había descubierto. Alguien había estado siguiendo a Crimson Dynasty durante años. Finalmente lo encontraron en el rancho Whispering Winds. Fred Hoffman, aparentemente, había intentado esconderlo, pero la ejecución hipotecaria lo había obligado a dejarlo expuesto. La pregunta era, ¿por qué era tan importante este caballo? ¿Y qué había pasado para que desapareciera de los registros oficiales? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Chris estaba en el establo revisando a Crimson Dynasty cuando escuchó vehículos acercándose. A través de la puerta abierta vio dos camionetas SUV negras entrar en su camino de entrada. Los mismos vehículos caros e intimidantes que aparecen en las peores pesadillas de los rancheros. 4 personas bajaron. La mujer coincidía perfectamente con la descripción de Eddie. Cabello rubio corto, traje de negocios costoso, y esa postura segura de alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. Los hombres que la acompañaban parecían exactamente lo que eran, guardaespaldas. Grandes, profesionales, alertas a todo. Señor Rivers, llamó la mujer mientras se aproximaba al establo. Soy Olivia Turner. Hablamos ayer. Chris salió del establo, asegurándose de cerrar la puerta detrás de él. Señorita Turner, no esperaba verla tan pronto en persona. Casualmente me encontraba en la zona por otros asuntos. Pensé que sería útil discutir nuestra propuesta cara a cara. Su sonrisa era perfecta, y completamente fría. ¿Ha reconsiderado nuestra oferta? Le dije ayer, el caballo no está a la venta. Señor Rivers, creo que hay un malentendido respecto a la situación en la que se encuentra. La voz de Olivia seguía sonando amable, pero sus ojos se endurecieron. El caballo que usted compró fue robado a mis clientes hace muchos años. Tenemos documentación que prueba la propiedad. Entonces, ¿por qué no se presentaron durante el proceso de ejecución hipotecaria? Parece que ese hubiera sido el momento adecuado para reclamarlo. La sonrisa de Olivia titubeó. Hubo complicaciones con los procedimientos legales. Mis clientes prefirieron manejar el asunto de manera privada. ¿Qué clase de complicaciones? Uno de los guardaespaldas dio un paso al frente. Olivia levantó una mano para detenerlo, pero el mensaje fue claro como el cristal. Señor Rivers, mis clientes están preparados para ser generosos. $5,000 por el caballo. Oferta final. Pero si sigue poniéndose difícil, nos veremos obligados a recurrir a otras vías. ¿Qué otras vías? Preguntó Chris, tensando la mandíbula. Acciones legales, para empezar. Procedimientos de decomiso de bienes. Una investigación para determinar si usted compró propiedad robada a sabiendas. La voz de Olivia se volvió más suave,
pero infinitamente más amenazante. Y a veces, desafortunadamente, ocurren accidentes en los ranchos aislados. El equipo falla. Los animales se enferman. Los edificios se incendian. Chris sintió una ira fría subirle por el pecho. ¿Me estás amenazando? Solo señalo que la vida rural puede ser impredecible. Sería trágico que algo le pasara a su rancho, a su ganado, o, desvió la mirada hacia su casa, a su familia. Vivo solo. ¿De verdad? ¿Y ese sobrino que a veces lo visita? Casey, ¿no? Buen muchacho. Sería una lástima que algo le ocurriera durante una de sus visitas. La amenaza contra Casey golpeó a Chris como un puñetazo en el estómago. El hijo de su hermana apenas tenía 12 años, y pasaba casi todos sus veranos en el rancho. La sola idea de que esta gente amenazara a un niño, lo llenó de una furia protectora que jamás había sentido. «Lárguense de mi propiedad», dijo, en voz baja pero firme. «Le daré 24 horas para reconsiderarlo», respondió Olivia, aparentemente imperturbable ante su enojo. Después de eso, las cosas podrían complicarse. Se marcharon sin otra palabra, pero la amenaza implícita quedó flotando en el aire mucho después de que sus vehículos desaparecieron por el camino. Chris se quedó en el patio, las manos temblándole por la mezcla de miedo y rabia, tratando de entender en qué demonios se había metido. Esa tarde llamó a su hermana en Billings. «Linda, necesito que mantengas a Casey en la ciudad por un tiempo. No lo dejes venir al rancho». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Solo unos problemas de negocios. Nada grave, pero prefiero que él no esté aquí ahora». Linda lo conocía lo suficiente para escuchar la preocupación en su voz. «Chris, ¿en qué tipo de problemas estás?» «En los que alguien podría salir lastimado. Solo manténlo a salvo, ¿sí? Y si alguien aparece preguntando por mí o por el rancho, no les digas nada». Después de colgar, Chris volvió al establo para revisar a Crimson Dynasty. El viejo semental estaba quieto, pero había algo distinto en él. Sus orejas estaban erguidas, su cabeza levantada, alerta, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. «¿Cuál es tu historia, viejo?», susurró Chris. «¿Qué viste? ¿Qué sabes que tiene a esta gente tan desesperada?» Mientras revisaba el balde de agua del caballo, su teléfono sonó. Era Fred Hoffman. «Chris, escuché por ahí que unos citadinos anduvieron preguntando por ti y por el viejo semental». «Sí. Vinieron. Hicieron amenazas». Fred guardó silencio un largo momento. Temía que esto pudiera pasar. «Escucha, hay algo que debí haberte dicho cuando lo compraste. Si esa gente es quien creo que es, estás en serio peligro». «¿Qué no me estás diciendo, Fred?» «Mi abuelo, antes de morir, me dijo que ese caballo era más que líneas de sangre valiosas. Dijo que había seguro. No del que se compra, del que te mantiene vivo. Dijo que si algo le pasaba, debía revisar el poste de la esquina». «¿Qué poste?» «La esquina noreste del establo donde lo encontraste. El abuelo siempre estaba modificando cosas, escondiendo cosas. Ahuecó ese poste y puso algo dentro. Dijo que era prueba de lo que realmente pasó, pero yo era joven y tonto, y no creí sus historias de conspiraciones y asesinatos». El corazón de Chris comenzó a latir más rápido. «Fred, ¿por qué no lo buscaste tú?» «Porque tenía miedo. Y porque, cuando perdí el rancho, pensé que ya era demasiado tarde. Pero si esa gente encontró al caballo, también vendrán por lo que mi abuelo escondió. Tienes que encontrarlo tú primero». Después de colgar, Chris manejó hasta el rancho Hoffman y examinó el poste en la esquina noreste del corral de Crimson Dynasty. Parecía sólido, pero al presionar cierta sección, a unos 4 pies del suelo, notó que cedía ligeramente. Con ayuda de su navaja, logró desprender una parte perfectamente cortada y vuelta a colocar. Dentro del poste hueco había una caja metálica envuelta en plástico, con documentos que hicieron que la cabeza de Chris diera vueltas. Papeles de registro de Crimson Dynasty, mostrando líneas de sangre aún más impresionantes de lo que el Doc Henley había descrito. Registros financieros que indicaban que los descendientes del caballo habían ganado más de $2 millones en premios. Y lo más impactante de todo, una declaración jurada firmada por Carl Hoffman, explicando cómo había llegado a poseer al semental. Según el documento, Crimson Dynasty no había sido robado, había sido rescatado. En 2009, Hoffman fue contactado por una veterinaria llamada Dra. Rachel Montgomery, quien trabajaba para Royal Crown Farms, una de las operaciones de caballos de corte más prestigiosas de Texas. La doctora Montgomery afirmaba que Royal Crown Farms estaba involucrado en un fraude de seguros,
reportaban la muerte de caballos valiosos para cobrar indemnizaciones, mientras vendían los animales bajo identidades falsas a compradores que no sospechaban nada. Crimson Dynasty había sido programado para eutanasia por una supuesta lesión, pero la doctora Montgomery sabía que estaba sano. Había logrado sacarlo de la instalación en secreto, y necesitaba un lugar seguro para ocultarlo mientras reunía evidencia del fraude. Carl Hoffman, viejo amigo del padre de la doctora, aceptó ayudar. El plan era que la doctora Montgomery expusiera el fraude y devolviera a Crimson Dynasty a su legítimo dueño. Pero según la declaración, la doctora Montgomery murió en un accidente automovilístico antes de poder presentar sus pruebas a las autoridades. Hoffman quedó con un caballo extremadamente valioso, y sin forma de probar su legitimidad sin ponerse él y el animal en peligro. Así que escondió a Crimson Dynasty en su rancho, contándole la verdad solo a unas cuantas personas de absoluta confianza. Cuando su nieto Fred heredó la operación, sabía que el caballo era especial, pero no conocía toda la historia. Y cuando los problemas financieros forzaron la ejecución hipotecaria, Fred trató de ocultarlo para protegerlo de quien pudiera estar buscándolo. Chris se recargó en su silla, abrumado por lo que acababa de descubrir. El caballo en su establo no solo era valioso, era evidencia de una conspiración criminal que había cobrado al menos una vida. Y ahora, Olivia Turner y sus clientes lo habían encontrado. El resto de la tarde, Chris la pasó investigando Royal Crown Farms en Internet. Y lo que encontró confirmó sus peores miedos. La operación pertenecía al multimillonario Victor Andrews, un empresario con intereses en petróleo, bienes raíces y agricultura en Texas y estados vecinos. Royal Crown Farms se suponía que era solo un hobby, pero de alguna manera se había vuelto increíblemente rentable, a pesar de mostrar muy pocos caballos en competencia. Más inquietantes fueron los obituarios que Chris encontró. Durante los últimos 15 años, varias personas relacionadas con Royal Crown Farms habían muerto en accidentes: veterinarios, entrenadores, mozos de cuadra, incluso un periodista que investigaba denuncias de fraude de seguros en la industria equina. Todas muertes clasificadas como accidentes, pero el patrón era inquietante. La muerte de la doctora Rachel Montgomery estaba entre ellas. Un accidente de un solo vehículo, en una noche lluviosa, sin testigos y sin una explicación clara de por qué había perdido el control. Cuando cayó la noche sobre el rancho, Chris tomó una decisión. No podía enfrentar solo a Victor Andrews ni a su organización, pero tampoco podía permitir que se llevaran a Crimson Dynasty. Ese caballo era más que evidencia. Era un sobreviviente. Un testigo viviente de crímenes que habían cobrado múltiples vidas. Chris llamó a la oficina del FBI en Great Falls, pidiendo hablar con alguien de la División de Crímenes de Cuello Blanco. Después de explicar su situación, lo transfirieron con la agente Diana Reeves, quien escuchó su historia con creciente interés. Señor Rivers, si lo que me está diciendo es cierto, esto podría ser el avance que hemos estado buscando. Llevamos años investigando a Victor Andrews, pero es muy bueno para borrar sus huellas. ¿Qué necesita de mí? Primero, que escanee y me envíe por correo todos esos documentos que encontró. Después, necesito que se mantenga en calma mientras decidimos el mejor curso de acción. Y señor Rivers, tenga mucho cuidado. Si esta gente está dispuesta a matar para proteger su secreto, no dudarán en eliminarlo a usted. Ya amenazaron a mi sobrino, respondió Chris. Pondremos seguridad para usted y para su sobrino de inmediato. Pero mientras tanto, no deje a ese caballo fuera de su vista. El equipo de protección del FBI llegó antes del amanecer. 2 agentes que se instalaron en posiciones de vigilancia alrededor del rancho. La agente Reeves llegó unas horas después, junto con un equipo de contadores forenses e investigadores muy interesados en los documentos que Chris había encontrado. Esto es exactamente lo que necesitábamos, confirmó la agente Reeves después de revisar los papeles. La declaración jurada de la doctora Montgomery ofrece un testimonio de primera mano del fraude, y el caballo en sí es evidencia física. Royal Crown Farms lo reportó como muerto para cobrar el seguro. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Chris. Ahora construimos el caso, respondió la agente Reeves. Necesitaremos pruebas de ADN para confirmar la identidad del caballo y rastrear los registros financieros que la doctora Montgomery recopiló. Pero con esta evidencia deberíamos poder obtener órdenes judiciales contra Royal Crown Farms y las demás operaciones de Victor Andrews. Y sobre Olivia Turner, la hemos estado siguiendo por meses. Es la solucionadora de Andrews, la persona que envía a arreglar problemas que no se pueden resolver con dinero o influencia.
Su presencia aquí confirma que encontraste algo importante. El enfrentamiento llegó esa misma noche. Chris estaba en el establo alimentando a Crimson Dynasty e intentando asimilar todo lo ocurrido, cuando escuchó vehículos acercándose. Pero no eran las SUV negras que esperaba. Eran patrullas del alguacil local y lo que parecía un equipo SWAT tomando posiciones alrededor de su propiedad. Su teléfono sonó. Era la agente Reeves. Chris, Olivia Turner y su equipo van camino a tu rancho. Los tenemos bajo vigilancia, pero debemos dejarlos actuar antes de arrestarlos. ¿Estás listo? Listo, lo más listo que puedo estar. Recuerda, actúa natural. Deja que crean que tienen el control. Entraremos en cuanto hagan algo claramente criminal. Chris salió del establo justo cuando Olivia y sus hombres llegaban. Esta vez eran 6, moviéndose con precisión casi militar. Señor Rivers, llamó Olivia, sin rastro de la falsa amabilidad anterior. Se acabó el tiempo. Venimos a recoger nuestra propiedad. Le dije que el caballo no está en venta. No vine a comprarlo. Vine a llevármelo, respondió, mientras asentía hacia sus hombres, que comenzaron a avanzar hacia el establo. Puede cooperar o puede salir lastimado. De cualquier manera, nos iremos con ese caballo. ¿Por qué es tan importante para ustedes? Es solo un semental viejo. Olivia se detuvo y lo miró con algo parecido a lástima. Ese viejito vale $10 millones en dinero de seguro, dinero que cobramos cuando supuestamente murió. Si está vivo, somos culpables de fraude. Si está muerto, se encogió de hombros, problema resuelto. Era exactamente la confesión que la agente Reeves esperaba. FBI. Todos al suelo ahora mismo. Tronó una voz por los altavoces. El rancho estalló en caos cuando los agentes federales salieron de sus posiciones ocultas, rodeando a Olivia y a sus hombres. La mayoría se rindió al instante, pero uno de los guardaespaldas intentó ir por su arma. Un disparo retumbó en el valle, pero fue el del FBI el que dio en el blanco. El hombre dejó caer su pistola y cayó al suelo, sujetándose el hombro. En el silencio repentino, Chris escuchó el relincho de Crimson Dynasty desde el establo. El viejo semental había sobrevivido otro intento contra su vida. Olivia Turner fue esposada y escoltada, todavía proclamando su inocencia a pesar de haber sido grabada haciendo declaraciones incriminatorias. La agente Reeves se acercó a Chris con una expresión satisfecha. Salió mejor de lo que esperaba. Tenemos todo lo que necesitamos grabado. ¿Qué va a pasar con Crimson Dynasty ahora?, preguntó Chris. Cuando los procedimientos legales terminen, será devuelto a sus dueños legítimos, o a su patrimonio, más bien. La mayoría de las personas que originalmente poseían estos caballos ya han muerto o perdieron toda esperanza de recuperarlos. Hasta entonces, la agente Reeves sonrió, creo que está más seguro justo donde está. Si estás dispuesto a seguir cuidándolo, el gobierno estará encantado de compensarte por su manutención. 6 meses después, Chris estaba de pie en su pradera, observando a Crimson Dynasty pastar en la luz cálida de la primavera. El viejo semental había renacido bajo cuidados adecuados. Su pelaje brillaba con salud. Sus ojos estaban vivos, llenos de inteligencia. Y se movía con un destello de la gracia atlética que alguna vez lo definió. El juicio había sido un escándalo nacional. Víctor Andrews y su organización enfrentaban cargos federales por fraude de seguros, crimen organizado y múltiples homicidios. Olivia Turner aceptó testificar a cambio de una sentencia reducida, implicando a docenas de personas más en la conspiración. Y lo más importante, la doctora Rachel Montgomery finalmente obtuvo la justicia por la que murió intentando luchar. Su evidencia, preservada por Carl Hoffman y revelada gracias al recuerdo de un nieto y las precauciones de un anciano, había derrumbado una de las operaciones criminales más sofisticadas del país. ¿Qué opinas, viejo?, preguntó Chris, acariciando el cuello del semental. ¿Listo para el retiro? Crimson Dynasty había sido declarado oficialmente propiedad del patrimonio de la doctora Montgomery, el cual había pasado a manos de su hermana. Pero la hermana vivía en California y no tenía ningún interés en los caballos. Le ofreció venderle Crimson Dynasty a Chris por el precio simbólico de $1, diciendo que cualquier caballo que hubiera sido lo bastante importante como para ocultar evidencia durante 15 años, merecía elegir su propio hogar. Chris aceptó con gratitud. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de Montana, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí que combinaban con el pelaje del semental, Chris reflexionó sobre el increíble camino que los había llevado hasta ese momento.
Había ido a una subasta de ejecución hipotecaria con la intención de ayudar a algunos animales necesitados, y terminó destapando una conspiración criminal que había cobrado varias vidas. Pero más que eso, encontró un compañero. Crimson Dynasty no era solo un caballo rescatado. Era un sobreviviente. Un héroe. Y, por fin, estaba en casa. El viejo semental alzó la cabeza, contemplando la vasta extensión de pradera que ahora podía recorrer libremente. En sus ojos oscuros, Chris no solo vio inteligencia, sino algo cercano a la paz. Por primera vez en 15 años, Crimson Dynasty estaba seguro. Los secretos que cargó durante tanto tiempo finalmente habían salido a la luz. La verdad había sido contada, y los responsables de la muerte de la doctora Montgomery estaban enfrentando justicia. Era suficiente. Finalmente, era suficiente. El viaje de Crimson Dynasty demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. ¿Alguna vez descubriste algo inesperado que lo cambió todo? Compártelo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de valentía y redención, dale like y suscríbete para más relatos asombrosos. Gracias por ver.